Hola, este es el video de la clase 18 de teoría del curso Cálculo 1 de la FIC para las carreras Licenciatura en Ciencia de Datos y Licenciatura en Matemática del año 2024. Hoy vamos a hablar de teoremas del valor medio y aplicaciones. Entonces, antes de hablar del teorema del valor medio, necesito hacer un repaso de definiciones. Vamos a decir cada una función f de un dominio D en R, de típicamente un intervalo. Vamos a decir que xm es un punto mínimo de f, si f de xm es menor o igual que f de x para todo x en el dominio. Y m, el valor que toma f en ese punto, es el mínimo de f. Así en este dibujito, este es el punto donde se da el mínimo valor de la función. Entonces, xm es el punto mínimo y este valor, esta altura, f en xm, es el mínimo de la función. En este caso hay un solo punto mínimo que es el xm. De la misma manera podemos definir punto máximo. Un punto máximo xm mayúscula, un punto xm es un punto máximo si f de xm es mayor o igual que f de x para todo x. Y acá faltó escribir en D. Muy bien. Y el valor de la f en ese punto, f de xm, es el máximo valor de f. Entonces, en este caso, el máximo de f se alcanza en dos puntos, en el xm2 y en este x que lo llamé xm1. Hay dos puntos donde el valor es máximo y ese máximo es m, la altura del gráfico. Muy bien. Un ejemplo para mostrar también lo de los puntos máximos es si consideramos la función coseno de x. Coseno de x es la función que está en rojo acá. Es esta. Sabemos que el coseno toma valores entre -1 y 1, y que, por ejemplo, en x igual a 0 vale 1, que en x igual a 2pi vuelve a valer 1, que en x igual a menos 2pi vale 1, y en realidad vale 1 en todos los múltiplos de 2pi, o sea, todos los números de la forma 2npi con n entero. Y tiene también infinitos puntos mínimos que son todos los múltiplos impares de pi, en menos pi, en 3pi que estaría por acá afuera, menos 3pi que está por acá. Entonces eso lo escribimos como los puntos de la forma 2n más 1 por pi con n en z, porque 2n más 1 es siempre un número impar y nos da todos los números impares. El máximo de la función f coseno de tita es 1, un solo valor máximo, y el mínimo es -1, un solo valor mínimo. Pero hay infinitos puntos mínimos, los puntos donde se alcanza ese mínimo. Bien, el teorema que este es un teorema de Fermat que dice lo siguiente, que nos permite luego calcular puntos máximos o mínimos. Dice lo siguiente. Si tengo una función f definida en un intervalo abierto a b, y x0 está en el abierto a b, o sea, no es un extremo, es un punto de interior, y ese es un punto máximo o un punto mínimo de f, donde la f es derivable, entonces esa derivada necesariamente es cero. Es lo que puede verse gráficamente aquí. Si este x0 en este caso es un punto máximo, como la función tiene que bajar para la izquierda y bajar para la derecha, no queda otra que la derivada sea cero en ese punto, o sea, la recta tangente horizontal. Entonces vamos a hacer la cuenta analítica, la demostración de esto analíticamente. Fíjense, si la función es derivable en x0, f' en x0 existe, y es el límite cuando x tiende a x0 de este cociente incremental, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esa es la definición de derivada. Ahora, si ese límite existe, quiere decir que ese límite es igual al límite de lo mismo cuando x tiende a x0 por derecha y cuando x tiende a x0 por izquierda. Ahora, si x0 es un punto máximo, vamos a hacer la demostración para punto máximo como en el dibujito, para punto mínimo es similar. Si x0 es un punto máximo, f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo b.
Por lo tanto, si hago la resta f de x menos f de x0, fíjense que el f de x está acá, al pasar este f de x0 restando, nos queda que f de x menos f de x0 es menor o igual que 0 para todo x. Bien, ahora, supongamos que x es mayor que x0. Entonces, x menos x0 es mayor que 0, y f de x menos f de x0 dividido x menos x0, ¿qué signo tiene? Bien, el numerador es menor o igual que 0 y el denominador es positivo, por lo tanto no le cambia el signo, y entonces esto es menor o igual que 0 para todo x mayor que x0. Por lo tanto, cuando hago el límite, cuando x tiende a x0 por derecha de esta cantidad, que eso es f', porque es esto de acá, cuando hago ese límite me va a dar menor o igual que 0. Si consideramos ahora el caso que x es menor que x0, lo que tengo es que x menos x0 es menor que 0, y entonces el cociente incremental, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, es mayor o igual que 0, porque estoy dividiendo el numerador, que es menor o igual que 0, por el denominador, que es menor que 0. Las dos cosas son negativas, digamos, por lo tanto es menor o igual que 0. Ahora, entonces, como estoy considerando x menor que x0, cuando tome el límite, cuando x tiende a x0 por izquierda, de esta misma cantidad, lo que obtengo es que este número es mayor o igual que 0. Pero este número, este límite, ese límite, este límite, son el mismo número y son f' de x0. Por lo tanto, es el mismo número que es menor o igual que 0 y mayor o igual que 0. De acá sacamos que f' de x0 es igual a 0. Y ese es el teorema de Fermat para funciones derivables, que lo que nos dice es que en un máximo en el interior o un mínimo en el interior, no en los extremos, la derivada tiene que ser 0. ¿Y por qué hago esta aclaración de los extremos? Porque fíjense, en este ejemplo del dibujito, el A es un punto mínimo y la derivada claramente no es 0, sino que es positiva, porque sale creciendo hacia la derecha. Entonces, para que valga este teorema que nos afirma que la derivada es 0, tiene que ser un punto que no es un extremo del intervalo. Bien, acá está nuevamente lo que acabo de decir, una observación importante, que esa conclusión, que la derivada es 0 en un máximo o en un mínimo, solo puede asegurarse si está en el interior. Aquí también hay un máximo donde la derivada no es 0 y un mínimo donde la derivada no es 0. Bien. Otro teorema importante, ya este es la previa de lo que se conoce como el teorema del valor medio, es este teorema de Rolle, que dice lo siguiente. Si tengo una función continua en el intervalo AB y derivable en todo punto, excepto en los extremos, con f de A igual a f de B, entonces existe un punto entre A y B, un C, aquí se llama C, tal que f de prima de C es igual a 0. Entonces, si miramos un poquito este ejemplo de la izquierda, tengo una función, cuya gráfica es esta celeste acá, al que el valor de f de A y el valor de f de B son el mismo, la misma altura. Lo que dice el teorema de Rolle es que cada vez que eso ocurre, si tengo una función que toma el mismo valor a la izquierda y a la derecha, los dos extremos de un intervalo, y es derivable, entonces hay algún punto entre A y B, no necesariamente el que está bien en el centro, sino algún punto, llamamos C, donde la derivada es 0, es decir, donde la recta tangente es horizontal. Y dice, existe C, eso quiere decir que existe uno, podría haber más de uno, como es el ejemplo que tenemos aquí a la derecha. Acá el valor de f de A y el de f de B coinciden, pero la función sube, baja y después vuelve a subir, por lo tanto acá hay dos puntos donde la derivada es 0. Este teorema no asegura cuántos, solamente que hay por lo menos uno. Y vamos a hacer
la demostración, o por lo menos contar la idea de la demostración. Tenemos una función f, tal que f de a y f de b tienen el mismo valor. Esa es nuestra hipótesis, además de que sea continua en el intervalo cerrado y derivable en todo punto del interior. Entonces, como es continua en el intervalo cerrado, tiene un máximo. Un máximo m. Y entonces ahora analizamos. Si ese m es mayor que el valor de f de a, voy a hacer un dibujito, quiere decir que f de a y f de b valen lo mismo acá, pero el máximo es m. Quiere decir que sube y después baja por ahí. Si tiene un máximo y el m es mayor que f de a, entonces necesariamente el máximo m se alcanza en un xm que no es ni a ni b. Entonces, porque en a y en b vale menos que m. Entonces, en ese punto, como es un máximo y se alcanza, la derivada por el teorema de Fermat que tenemos acá, la derivada tiene que ser cero. Entonces hay un punto donde la derivada es cero. Ahora podría pasar que el máximo m es menor o igual que f de a. Bueno, entonces miro el mínimo. Si es menor o igual que f de a, quiere decir que f de a tiene un mínimo m. Y pueden pasar dos cosas. Si m es menor que f de a, entonces existe xm en el intervalo AB, es decir, no están los extremos, tal que f de xm minúscula es igual a m. Y en ese f, por el teorema de Fermat de recién, f' de xm igual a 0. Entonces, lo último que falta es que este mínimo no sea, o sea, ni el máximo ni el mínimo son menores, ¿eh? Si m es igual a f de a, entonces estamos en el caso que m mayúscula, el máximo y el mínimo son f de a, entonces la función es constantemente f de a. El gráfico no es otra cosa que esta recta. Y en ese caso todos los puntos tienen derivada cero. Y entonces así hemos demostrado el teorema de Rödel, que se ve gráficamente de acá y de acá, si uno quiere, pero bueno, uno dibujó dos ejemplos. La teoría, la demostración formal es rigurosa, es esta que está acá. Bien, ahora vamos a usar el teorema de Rödel para demostrar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice lo siguiente. Tengo una función continua, si tengo una función continua f, en un intervalo cerrado a b, y es derivable en el interior, entonces dice existe un c en AB tal que f' en c es f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces vamos a hacer, antes de la demostración, vamos a hacer la interpretación geométrica de esto. Entonces de la derecha, f de b menos f de a sobre b menos a es la pendiente ¿de qué recta? De la recta que pasa por AF de A y BF de B. De esta recta que está acá, que se llama cuerda. La cuerda o la recta secante. Perdón, cuerda es este segmento y todo esto es la recta secante. Bien, entonces f de b menos f de a sobre b menos a es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntitos que son los extremos de los intervalos con los valores de la función. Lo que está diciendo este teorema del valor medio es que existe algún c por acá, tal que en ese punto la recta tangente tiene la misma pendiente que la recta secante roja ahí de línea de trazo. Es decir, hay un punto donde la recta tangente tiene la misma pendiente de la recta secante. Eso es lo que está diciendo el teorema del valor medio. Entonces, fíjense cómo lo vamos a demostrar. Vamos a hacer uso del teorema de Rödel. Para eso tenemos que convertir, de alguna manera, esta curva que tenemos acá en una curva donde los valores de f de a y de f de b valgan lo mismo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar
de la y igual a f de x, en este caso esta gráfica es y igual a f de x, a f de x le vamos a restar la ecuación de la recta secante. Entonces, ¿cómo se hace la ecuación de la recta? Sabemos que la pendiente es f de b menos f de a sobre b menos a, y que además pasa por el punto a f de a. Entonces, la ecuación de la recta es y menos f de a dividido x menos a igual a esta pendiente. La pendiente de cualquier x, de cualquier segmento que tiene un xy y el punto a f de a es la misma. Entonces, esta es la ecuación de la recta, y si paso este f de a sumando del otro lado, nos queda esta que está acá. Esa es la ecuación general de esa recta. Ahora definimos una nueva función g de x, que es f de x menos el y de la ecuación de la recta. Entonces, si miro este dibujito, esta recta es la que tiene esta ecuación. La voy a marcar acá en rojo. Esa ecuación es la ecuación de esa recta. Entonces, si resto, debería darme 0 en los dos extremos. Veamos si esto es cierto. Cuando hago g de a, tomo esta fórmula y digo, eso es f de a menos corchete f de a más f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a, pero estoy pensando que x es a, por lo tanto esto es a. A menos a, 0, todo esto no está, y acá me queda f de a menos f de a, que es 0. Y cuando mire el valor de esta nueva función g en el punto B, veamos si también nos da 0. Eso me da f de b menos corchete f de a más f de b menos f de a sobre b menos a por b menos a. Ahora, este término que está acá no da 0, pero da lo mismo que este denominador y está multiplicando, por lo tanto se puede simplificar. Este b menos a se va con este b menos a. Y acá me queda f de b menos f de b, se simplifica. F de a menos f de a, se simplifica, 0. Por lo tanto, esto da 0. Entonces, lo que hemos hecho es encontrar esta función g para que cumpla las hipótesis del teorema de Rolle. G es la resta de una f de x que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, y le estoy restando esta otra, que es una recta, una función lineal que también es continua y derivable, por lo tanto la g también es continua y derivable. Y en los dos extremos, g de a y g de b vale 0. La gráfica de esa función g es esta que está acá. Es la resta entre esta curva y la secante de acá. Muy bien, en la siguiente diapositiva tengo dibujada la recta, en un resumen, digamos. Yo definí esta función g, que también es derivable, g de a y g de b vale 0. Por el teorema de Rolle existe un c acá, donde la derivada de g es 0. La recta tangente es horizontal. G' de c igual a 0. Pero si ahora miramos qué es g' de x, a partir de esta fórmula, veamos qué es g' de x. Es f' de x, ¿no? Derivar f menos corchete. Ahora tengo que derivar todo esto con respecto a la variable x. ¿Dónde está x? Solamente acá. Entonces, la derivada de esto con respecto a x es 0. No lo escribo. Vamos a poner 0 más. Y después tengo este término multiplicado por x menos a. La derivada de eso puedo hacer distributiva, me queda este término por x, menos este término por a. Entonces, cuando tengo este término por x, me da f de b menos f de a sobre b menos a por x, la derivada es esa constante. Y después tengo, si hago la distributiva de esto por esto, me queda todo que no depende de x, por lo tanto resto 0. Es decir, que tengo f' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Eso es g' de x. Bien, pero ahora lo que me dice el teorema de Rolle es que hay un c tal que g' de c es 0. Entonces pongamos acá 0 igual a g' de c, que es f' de c menos f de b
menos f de a sobre b menos a. Entonces, si esta resta es 0, quiere decir que esto es igual a esto. Es decir, f de b menos f de a sobre b menos a es igual a, perdón, a f' en c. Muy bien, entonces hemos demostrado el teorema de valor medio a partir del teorema de Rolle. Muy bien, lo importante es también, aparte de conocer, entender esta demostración, entender lo que dice este teorema del valor medio. Entonces, dado una función derivable suave, tomo la recta que pasa por dos puntos, cualesquiera, y entonces hay algún punto en el medio donde la recta tangente es equivalente, es paralela a la recta secante. En algún punto, no dice que está en el medio, nada, solamente hay algún lugar donde va a dar eso. Entonces, vamos a ver ahora algunas aplicaciones de este teorema del valor medio que son muy interesantes. La primera de ellas es la siguiente, que dice lo siguiente. Si tengo una función continua en un intervalo AB, derivable en el interior, siempre son la misma hipótesis, no sé si se dieron cuenta, y la derivada es 0 para todo x en AB, entonces la f de x es constante, vale lo mismo que en el intervalo, en el punto izquierdo. Eso es lo que dice. No puede ser derivada a 0 en todos lados e ir saltando para que sea pedacitos de constante. Tiene que ser una sola constante. Y es muy fácil de demostrar, me encanta esto porque es muy fácil de demostrar. Fíjense, tomo x en el intervalo AB. Ya se hace que f de a es f de a. Entonces acá estoy tomando un x en el intervalo, pero que no es el a. Lo voy a poner eso. Entonces, considero el intervalo a x. Entonces, en lugar de tomar todo el intervalo, tomo un pedacito. En este intervalo, la f es continua en ax y es derivable en ax. Entonces puedo usar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio me dice que existe un C tal que f de x menos f de a sobre x menos a es igual a f' en C. ¿Pero cuánto vale f' en C? Vamos a hacer el dibujito para ubicarnos. Tengo A, B, y ahora estoy tomando un x por acá, y estoy mirando la función en este intervalo, entre A y x. Y digo, el valor de f de x menos f de a sobre x menos a es f' en algún punto C. No me importa cuál, pero alguno por acá. Pero en ese punto C, ¿cuánto vale f'? 0. Porque mi hipótesis es que f' de x es 0 para todos los puntos. Por lo tanto, f de x menos f de a sobre x menos a es 0. Pero entonces cuando una división es 0, un cociente, cuando el numerador es 0. Pero si f de x menos f de a es 0, entonces f de x es igual a f de a. Habíamos tomado un x cualquiera y llegamos que f de x es f de a. Lo que estamos diciendo es que entonces la función es constante. Lo que valía a la izquierda, al extremo izquierdo, vale en todos lados. La manera de acordarse es esto que está acá. Si tengo una función cuya derivada es 0 para todo x, entonces la función es constante. Bien, y esto es algo muy útil cuando uno estudia funciones, que hay veces que conoce su derivada, y un corolario de ese teorema que acabamos de ver es el siguiente. Dice así: si f y g son funciones continuas en un intervalo b y derivables en AB, y tienen la misma derivada en todos los x, o sea, en cada x la derivada de f es la misma que la de g, entonces existe una constante tal que f de x es g de x más c para todo x en AB. Lo que estoy diciendo gráficamente es
que la gráfica, acá me faltó escribirle, ponerles nombres, si esta es y igual a f de x, la g de x es un desplazamiento vertical de la f de x. No puede ser otra cosa. La única forma que puede ser la g es acá. Puede estar más... Puede estar más... No, bueno. Toda más arriba, toda más abajo, pero toda junta, pero es paralela de alguna manera a la otra. Y me gusta esta demostración que se las voy a hacer porque muestra un truco que usamos muchísimo los matemáticos. Y es el siguiente. Voy a definir h de x igual a f de x menos g de x. Como tanto f como g eran continuas en AB cerrado y derivables en AB abierto, resulta que h también es continua en AB, derivable en AB. Cumple las hipótesis de la proposición que tenemos acá a la izquierda. Ahora vamos a mirar cuánto vale la derivada. Bueno, h' de x es f' de x menos g' de x, pero la hipótesis es que f' y g' valen lo mismo para cada x, por lo tanto es 0. Entonces tengo h es una función continua en el intervalo cerrado AB, derivable en AB, y h de x es 0 para todo x en AB. Luego, h de x es constante. Llamémosla C a esa constante. Pero si entonces h de x, que es f de x menos g de x, es C para todo x, paso g de x sumando y me queda que f de x es g de x más C para todo x. Que es lo que quería concluir. Muy bien. Tenemos un par de conclusiones más del teorema del valor medio. Pero antes de hacer eso quería hacer una aplicación de esto. Voy a copiar que es el enunciado del corolario de la manera breve. Lo vamos a copiar acá. Y quiero mostrarles lo siguiente. Esto es lo que se llama una ecuación diferencial. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hallar todas las funciones que cumplen f' de x igual a 3 para todo x en R, pongámosle así. Quiero encontrar todas las funciones cuya derivada es 3. Entonces uno puede decir, bueno, ¿conocemos alguna función cuya derivada es 3 para todo R? Sí, si yo tomo g de x igual a 3 por x, entonces g' de x es 3 para todo x. Pero entonces, si f es una función que tiene derivada 3, como g' también tiene derivada 3, es una que conozco, entonces necesariamente f de x es g de x más una constante, es decir, 3x más c. Entonces, 3x más c es la familia de todas las funciones que cumplen f' de x igual a 3. Vamos a hacer otro ejemplito más. Vamos a hallar ahora todas las funciones que cumplen. Estoy vago para escribir. Que cumplen f' de x igual a 2x para todo x en R. Entonces uno se pregunta, ¿conozco alguna función que cumpla f, que su derivada es 2x? Y si miramos la tablita de derivadas,
vamos a acordar que la derivada de x al cuadrado cumple que g' es 2x. Ah, buenísimo. Entonces ya tengo una. Una vez que encontré una, yo sé que todas las otras son la g esa más una constante. Es decir, x al cuadrado más c, con c cualquier constante. Ejemplos. X al cuadrado más 8, x al cuadrado más pi, x al cuadrado menos raíz de 5. Cualquier constante que uno ponga, si grafico cualquiera de estas funciones, es la función x al cuadrado un poquito más arriba, un poquito más abajo. Todas esas, si le calculo la derivada, me da 2x. Podemos verificar, si derivo esto, me da 2 por x más la derivada de 8, que es 0. Esta da 2 por x más la derivada de 8, que es pi, de que pi que es 0, y así sucesivamente. Lo importante es que no es que si yo verifico se cumple, sino que el teorema me dice que estas son todas. Ya vamos a ver más adelante alguna aplicación más interesante de esto, pero es importante entender lo que está diciendo el teorema. Estas son todas. No hay ninguna otra que alguien te pueda decir, no, yo acá tengo otro ejemplo que cumple que su derivada es 3 en todo x, pero no es 3x subida o bajada a una constante. Bien, ahora sí una aplicación más del teorema del valor medio, que dice lo siguiente. Si tengo una función continua en AB, derivable en AB, y f' es positiva para todo x en AB, donde está la derivada, entonces f es estrictamente creciente. Es decir, acá explica lo que quiere decir eso, que ya lo sabemos. Que si x1 y x2 son dos puntitos en el intervalo AB, al que x1 menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Y miren qué simple es la demostración. Tomo sean x1 menor que x2, ambos del intervalo AB, se lo escribo así, y entonces miro f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Que existe un C tal que eso es f' de C. Entonces, en lugar de escribir existe un C, lo voy a escribir a esto para algún C en el intervalo AB. Va a estar en el intervalo x1, x2, pero x1, x2 están en el AB. Pero ¿cuál es mi hipótesis? En este estoy demostrando el 1, ¿no? El 1. Mi hipótesis es que f' es positivo para todo x en AB. Por lo tanto, este cociente es positivo. Ya que este cociente es positivo. Pero el denominador es positivo, por lo tanto el numerador es positivo. F de x2 menos f de x1 es positivo. Que es lo mismo que decir que f de x2 es mayor que f de x1. Muy bien, y eso es todo. Esa es la demostración de 1. La demostración de 2, que no lo leí, pero ahora lo leemos, es similar, que dice lo siguiente. Si ahora la derivada de f es negativa en todos los puntos x del intervalo, entonces f es estrictamente decreciente. Es decir, si tomo x1 menor que x2, va a resultar que f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si f' mayor que 0, vamos a escribirlo así. F' mayor que 0 implica f creciente. F' menor que 0 implica f decreciente. ¿Sí? Esto es como una forma resumida de decir lo que dice este teorema o esta proposición. Bien, y ahora viene una cosa un poquito más difícil, pero que tiene que ver con la derivada de la función inversa. Y enseguida vamos a ver 3 ejemplos que son la derivada de las funciones inversas de algunas de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a leer juntos este teorema que dice lo siguiente. Sea f una función continua y estrictamente creciente o decreciente.
ya vimos cuando estudiamos funciones continuas que si es continua y creciente, entonces estrictamente creciente, entonces su inversa, f a la menos 1, si la f iba del AB al f de A a f de B, la inversa va de f de A a f de B a la B. Y si es estrictamente decreciente, acá hay un cambio de f de A y f de B, porque f de B va a ser menor que f de A, ¿no? Cuando es decreciente, f de B, el valor extremo derecho es menor que f de A. Bien, entonces, si es continua y estrictamente creciente, ya sabemos que existe inversa. Lo que dice ahora, el teorema este que estamos mirando, del cual no vamos a ver la demostración completa, solo vamos a ver una idea de una parte, es lo siguiente, que si la f es derivable, o sea, tiene derivada en un punto x, y f' de x distinto de 0, como este, o sea, este es un x, esta es una función creciente, la derivada es positiva en todos los puntos. En este punto, la f es derivable, y su derivada es la pendiente de esta recta, tangente, y es positiva, por lo tanto es distinta de 0. Entonces, si esa f' es distinta de 0, entonces la función inversa es derivable ¿en qué punto? No en x, porque este x es el dominio de la f, es derivable en el y que le corresponde a ese x, en este y. Y la derivada de la función inversa en este y es 1 sobre la derivada de la f en este x. Eso es lo que dice. Si estamos escribiendo y igual a f de x, lo que dice esta fórmula es que la derivada f a la menos 1 en y, perdón, acá estoy escribiendo y igual a f de x y es lo mismo que escribir que x es f a la menos 1 de y. Entonces, la forma linda de acordársela es esta. Yo estoy mirando f a la menos 1 en un punto y entonces tengo que hacer 1 sobre la f original prima en el punto x que le corresponde. Pero otra forma de verla es decir f a la menos 1 prima en el y es 1 sobre f' en el x, pero ese x es f a la menos 1 de y por esta forma. Y si no, lo puedo hacer de esta forma, que es en lugar de escribirlo en y, lo escribo en x, que es que f a la menos 1' en y, pero y es f de x, es decir, f a la menos 1' de f de x, es 1 sobre f' de x. Entonces, la demostración de que es derivable es un poco aburrida, tediosa y pesada. Les pido que me crean, pero les voy a mostrar cómo sale esta fórmula. Cómo sale esta fórmula, o esta, cualquiera. Y después la vamos a usar para calcular las derivadas de las funciones inversas de las trigonométricas. Entonces lo vamos a hacer, no es largo, fíjense qué sencillo. Parte de esto, ¿no? Saber que f a la menos 1 es la inversa de f, quiere decir que f a la menos 1 compuesta con f de x es x para todo x en el dominio. O que f compuesta con f a la menos 1 de y es y para todo y en el dominio de la inversa de f a la menos 1. Entonces fíjense, esto es lo mismo, si yo escribo f a la menos 1 compuesto con f prima, es la derivada con respecto a x de f a la menos 1 compuesto con f en x, pero eso es, por esta igualdad, esta función es lo mismo que tomar la función x. Bueno, es decir que esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de la función x, y eso es 1. Entonces, por un lado, esta derivada es 1. Ahora, calculémosla por la regla de la cadena, f a la menos 1. Vamos a poner acá, 1 igual f a la menos 1 compuesta con f' de x. Por la regla de la cadena, eso es, vamos a escribirla, es f a la menos 1 prima, evaluada en f de x, por f' de x. Pero entonces, si paso este f' dividiendo acá a la izquierda, lo que me queda es
f a la menos 1 prima en f de x igual a 1 sobre f prima de x, que es esta formulita que tenemos acá a la izquierda. Veamos ahora la de la derecha. De nuevo, ahora tengo f compuesta con f a la menos 1 prima de la variable y, acá no hay variable x, eso es lo mismo que la derivada con respecto a y de f compuesta con f a la menos 1 de y es lo mismo que la derivada de y con respecto a y, que es 1. Bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, 1 es f compuesta con f a la menos 1 prima de y. Por la regla de la cadena, eso es f prima evaluado en f a la menos 1 de y por f a la menos 1 prima de y. Y ahora voy a dejar este término acá y voy a pasar este dividiendo debajo del 1. Y entonces me queda f a la menos 1 prima de y igual a 1 sobre f prima de f a la menos 1 de y. Si a esto ahora lo llamo x, lo que me queda es f a la menos 1 prima de y igual a 1 sobre f prima de x, que es la fórmula menos complicada y más útil para trabajar. Muy bien, entonces vamos a mirar como ejemplo las derivadas de las funciones trigonométricas. Bien, entonces consideremos la función seno de x. La función seno de x es una función oscilante que oscila indefinidamente y tenemos que encontrar un intervalo donde la función sea, por ejemplo, creciente o decreciente. Vamos a trabajar con lo que es más usual, que es trabajar en el intervalo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que la función seno es creciente, y podemos asegurarlo, es estrictamente creciente porque la función derivada, que es coseno de x, es positiva en ese intervalo. Entonces, el seno prima, la derivada del seno es el coseno, y ese es positivo en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Por lo tanto, consideramos la función inversa arcoseno como la función que va del menos 1, 1 en el menos pi sobre 2, pi sobre 2, cuya gráfica es esa que se ve acá, ¿no? Es esta función rebatida por el eje x, por la recta y igual a x, y entonces queda ese dibujito, el dominio es el menos 1, 1, y la imagen es menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces queremos calcular cuál es la derivada del arcoseno en algún punto de y. Por ejemplo, en el 0,5, que es un y, ¿no? Ahora acá tenemos el eje y. Este acá es el eje y. Y este es el eje x. Acá era x y acá y. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nuestra fórmula nos dice que acá tenemos una especie de resumen de la diapositiva anterior y ya borré el gráfico del seno, me quedó la del arcoseno nada más. Entonces, la fórmula me dice que f a la menos 1, que es el arcoseno, prima en un i, es 1 sobre el seno prima en el arcoseno de i o en el x. Esto es el x. Ahora, ¿qué es la derivada del seno? Está escrito acá. Es el coseno. Por lo tanto, esto es 1 sobre el coseno de x. Vamos a escribirlo acá. Arcoseno prima de i es 1 sobre el coseno de x. Pero ahora quiero escribirlo en términos de i, porque esta función, arcoseno, está en este ejemplo escrita en términos de i. Y me quedó 1 sobre coseno de x. ¿Pero qué es x? Bueno, x es el arcoseno de y, es decir, x es el numerito tal que y es igual al seno de x. Entonces tengo que calcular. Para eso vamos a hacer uso de esta fórmula, es la única fórmula trigonométrica que yo me acuerdo. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Por lo tanto, si despejo coseno de x de esta ecuación, paso, esto es lo que quiero despejar, coseno de x, paso el seno cuadrado restando y después la raíz saco la raíz cuadrada. Muy bien.
O sea que el coseno de x es más o menos, ya vamos a decidir el signo, la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Eso es lo que sale de despejar coseno de x de acá. Pero ahora seno de x es y. O sea que esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 más y cuadrado. ¿Y qué signo tengo que elegir? Bueno, recuerden que estoy pensando que el x está en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, y por lo tanto el coseno de x es positivo. Es decir, este coseno de x, que es esta fórmula, me tiene que dar positivo, así que me voy a quedar con el más, nada más. Es decir, como el x, acá lo repito, está entre menos pi sobre 2, pi sobre 2, el coseno de x es positivo, y entonces coseno de x es más esta raíz. Entonces, este coseno de x que está acá es esta raíz, y si ahora lo reemplazo, lo que me queda es que el arcoseno prima de y es 1 sobre raíz de 1 más y cuadrado. Y ahora puedo cambiar la letra. Ahora puedo decir que el arcoseno prima de t es 1 sobre raíz de 1 más t cuadrado. El arcoseno prima de r es 1 sobre raíz de 1 más r cuadrado. Puedo usar cualquier variable, incluso la misma x de antes. Arcoseno prima de x es igual a 1 sobre raíz de 1 más x. Menos, perdón. Las tres veces lo escribí mal. Acá es menos, menos y menos. Raíz de 1 menos t cuadrado, 1 menos r cuadrado y 1 menos x cuadrado. Muy bien. Veamos ahora el arco coseno. Consideremos la función coseno, que es también oscilante y oscila indefinidamente como el seno, pero vamos a tomar lo que se calcula usualmente la calculadora como arco coseno, que es pensarla, es mirar el coseno como una función decreciente en el intervalo 0pi, es decreciente, y por lo tanto, como es estrictamente decreciente, es 1 a 1. Es inyectiva sobre eyectiva del menos pi pi en en el menos 1, 1. Y acá, en el 0 pi, digo, del 0 hasta pi, al menos 1, 1. Y acá me estoy dando cuenta de que acá hay un error, acá arriba. La función f, que es el coseno, va de 0 pi en menos 1, 1. Ahí es donde la tomo para que sea bisectiva. Y el arco coseno, entonces, va del menos 1, 1 al 0 pi. Y la definición es que el arcocoseno de y es x siempre que el coseno de x sea y el x acá esté entre 0 y pi. Así. Estas dos cosas me definen el arcoseno de y. Muy bien, ahora vamos a calcular la derivada entonces. Entonces, ¿cuál es la derivada del arcocoseno de y? Bueno, la derivada del coseno de y es 1 sobre la derivada del coseno en x. Pero la derivada de coseno es menos seno. Acá está escrito menos seno. Por lo tanto, arcocoseno prima de y es 1 sobre menos seno de x. Entonces ahora tengo que hacer un despeje similar al de hace un ratito, que es, tengo que escribir esto en términos de y, que es el coseno de x. Entonces, de nuevo, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si quiero despejar seno de x, me queda más o menos raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Es decir, más o menos raíz de 1 menos y cuadrado. Y acá abajo tengo escrito que como el x está en el intervalo 0pi, el seno de x es positivo, y menos seno de x entonces es menos esta raíz. ¿Por qué menos seno de x? Porque es lo que tengo acá abajo, menos seno de x. Entonces libero esto acá y obtenemos que el arco coseno prima de y es menos, perdón, quise usar este, es menos 1 sobre raíz de 1 menos y cuadrado.
Muy bien. Y por último, vemos la tangente. Si miramos la función tangente, tiene esa pinta que está ahí. La función tangente, cuya derivada es 1 sobre coseno cuadrado, no sé si lo hicieron, pero vamos a ver si lo puedo mover esto. Bueno, tengo que hacer la derivada de la tangente. Tangente, a ver si lo hice acá. Ah, bien, la tangente prima es la derivada de seno de x sobre coseno de x. Había que hacerlo en algún ejercicio, pero si por ahí todavía no lo hicieron, bueno, acá les digo cómo se hace. Y acá tengo un cociente, entonces es la derivada del numerador, seno prima de x, por el denominador sin derivar, coseno de x, menos el numerador como está, por la derivada del denominador. La derivada del coseno, bueno, vamos a escribirlo así, coseno prima de x. Todo dividido el denominador al cuadrado. Y eso es, ¿cuál es la derivada del seno? De este seno es el coseno. Con este coseno queda coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x. Menos, y ahora tengo seno de x por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, entonces me queda por acá menos seno de x sobre coseno cuadrado. Es decir, coseno cuadrado de x más, porque seno por x menos seno de x por menos seno de x me queda seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y ese numerador, seno cuadrado sobre más coseno cuadrado es 1, por lo tanto me queda 1 sobre coseno cuadrado de x, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Y ahora cómo se hacía? Bien, ahí está. Ahora puedo borrar esta nota. Entonces, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado, que la voy a necesitar, pero además me sirve, a ver si puedo borrar, me sirve porque me dice que entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que está escrito ahí chiquitito, la función tangente es creciente estrictamente. Por lo tanto, puedo pensar, y va, ya sabemos que los límites son más infinito acá y menos infinito, por lo tanto la inversa va a ir de r en el intervalo menos pi sobre 2 si considero esta rama. Muy bien, ¿y cuál es entonces la definición de arco tangente de y es igual a x siempre que y sea tangente de x y el x esté entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 y sobre 2? Bien, veamos si podemos calcular la derivada del arco tangente. Entonces, la derivada del arco tangente, discúlpenme, voy a ver si puedo eliminar esto. No, acá. La derivada del arco tangente, o sea, de la tangente dijimos que era 1 sobre coseno cuadrado. Por lo tanto, de x. Por lo tanto, la derivada del arco tangente de y es 1 sobre la derivada de la tangente en x. Es decir, 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero eso es coseno cuadrado de x. Y ahora, ¿quién es x? Ahora tengo que escribir este coseno cuadrado en términos de y. Bueno, x es el numerito tal que nos da que tangente de x es y. Por lo tanto, necesito escribir coseno cuadrado de y de x en una fórmula en términos de y, donde y es tal que tangente de x es y. Entonces escribo esto, tangente de x es seno de x sobre coseno de x igual a y. Tengo que despejar y de ahí o el coseno cuadrado de x. Por suerte esto ya está hecho, lo vamos a ver si lo entendemos. Entonces tenemos que seno, elevo esto al cuadrado, y tengo que seno cuadrado sobre coseno cuadrado de x es y cuadrado. Entonces, escribo seno cuadrado sobre seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, usando que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y eso sigue siendo el i. Y ahora reparto esto, me queda 1 menos coseno cuadrado, a ver, menos 1,
A ver qué hago. Ah, no. Multiplico este coseno cuadrado acá arriba. Entonces me quedó ahí. Quiero despejar coseno cuadrado de esta fórmula para que me quede el término de ahí. Entonces ahora voy a juntar todos estos términos de la siguiente manera. Voy a dejar el 1, este 1 que está acá lo dejo, y este término lo paso sumando del otro lado. Entonces me queda que 1 es coseno cuadrado más i cuadrado por coseno cuadrado. Saco factor común coseno cuadrado, y entonces me queda 1 más i cuadrado, entonces me queda 1 es igual a 1 más i cuadrado por coseno cuadrado. Paso esto dividiendo, y obtenemos que coseno cuadrado es 1 sobre 1 más i cuadrado. Y coseno cuadrado era exactamente la derivada del arco tangente. Por lo tanto, la derivada del arco tangente de i es 1 sobre 1 más i cuadrado. Y si queremos hacer un resumen, lo que tenemos es que el arco seno de x' es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. El arco coseno prima de x es 1 sobre menos 1 menos x cuadrado, raíz. Y el arco tangente prima es 1 sobre 1, ¿cómo era? Más x cuadrado. Ese es nuestro resumen y con esto terminamos esta clase. Espero que no sea así muy pesada y ya saben que pueden rebobinar y volver a ver todas las partes que quieran y si tienen dudas me preguntan en las clases de consulta.